La charla de hoy corresponde a lo que es inteligencia artificial de la rama de Computer Vision, que básicamente, bueno, en otros términos es como el análisis de imágenes usando inteligencia artificial. Para primero presentar un poco, digo, de quién es, de quién soy y en dónde trabajo, para contar un poco del contexto también de por qué se llegó a esta charla o por qué se llegó a trabajar sobre esta inteligencia artificial. Mi nombre es Emiliano Schiavone, yo soy líder técnico del Código del Sur. Básicamente mi fuerte es lo que es mobile, pero me ha tocado hacer un poco, bueno, de desarrollo web, un poco de uso de programar drones. Y en este último tiempo, con la nueva innovación de lo que es la inteligencia artificial, me introduje un poco en este tema. Con respecto a lo que es Código del Sur es una empresa 100% uruguaya de la modalidad de Software Factory, que tenemos aproximadamente 150 personas en la empresa y estamos casi hace 16 años en el mercado. Y bueno, tenemos distintas tecnologías que abarcamos en la empresa, como es mobile, Android, iOS, React, Flutter, lo que es web, ya sea frontend o backend. Bueno, como mencionaba, el uso de drones. Y también estamos innovando mucho en lo que es inteligencia artificial, porque hay muchas aristas para explorar en este mundo para generar productos a empresas. Básicamente hemos hecho casi más de 200 proyectos a lo largo de esta empresa, de estos años en la empresa y bueno, varían de distintas tecnologías y productos. Estas son algunas de las fotos de la empresa, como para que conozcan también, digo, trabajamos acá, estamos en el Prado ubicados, es una casa que está en el Prado y bueno, desde acá trabajamos, también trabajamos remoto, pero bueno, este es el lugar donde podemos juntarnos para entablar ideas, conversaciones entre nosotros. Bien, yendo un poco al tema por el que estamos acá, de inteligencia artificial, computer vision, la agenda de esta charla es un poco empezar con una introducción de qué es computer vision y algunos conceptos previos para que puedan, bueno, ir aprendiendo. Claramente, digo, lo que es inteligencia artificial y computer vision son temas que se abarcan en posgrados o en cursos y bueno, teniendo una hora quizás no podemos abarcar en profundidad todo, pero bueno, la idea es que tengan un pantallazo por arriba de cómo es que funciona la inteligencia artificial para, bueno, tener un piecito adentro y después luego cada uno puede ir profundizando o, bueno, realizando un posgrado o algún curso relacionado más en este tema. Luego lo que vamos a hacer es, bueno, ver cómo podemos desarrollar un poco esa inteligencia artificial, que es la parte de mi modelo. O sea, vamos a ver qué tengo que hacer para poder crear mi inteligencia artificial para utilizar. En ello vamos a ver herramientas, qué herramientas podemos utilizarlas y cómo. Vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo es el resultado final de toda esta inteligencia artificial y vamos a mostrar un poco de lo que es la práctica con algunos ejemplos de, bueno, para que vean traducido, bueno, la gente que se dedica al desarrollo o no al desarrollo, pero conoce ver, bueno, cómo puedo plasmar esto para meter manos a la obra y poder generar algo. Y a lo último dejaremos un espacio para las preguntas que tengan con relación a la charla o el algo general de lo que es la rama. Para empezar con algunos conceptos, una preintroducción, ya que estos son algunos de los conceptos que se manejan en la inteligencia artificial en esta rama, es, bueno, Machine Learning, ¿no? Que es un tipo de inteligencia artificial que básicamente generamos un sistema que aprende de los datos y nos puede predecir un resultado. En esto entran lo que son las redes neuronales, que es una serie de algoritmos que se utilizan para un aprendizaje que pueda reconocer patrones y relaciones en grandes cantidades de datos. Luego tenemos lo que es Deep Learning, el aprendizaje profundo, que es un conjunto de aprendizaje en el que las redes neuronales de varias capas aprenden a partir de grandes cantidades de datos, ¿no? Ahí tenemos otro concepto donde se empiezan a manejar lo que son las capas. Claramente está el concepto de que tenemos una gran cantidad de datos y bueno, y es un aprendizaje que se hace automático.
Y luego lo que viene como CNN, que es las redes neuronales convolucionales, son una clase de las redes neuronales que se especializan en procesar datos, pero trabajan de una topología similar a una grilla, ¿tá? Como son las imágenes, que luego vamos a ver por qué una imagen es una grilla y en base a eso, que una imagen la podemos catalogar como una grilla, es que podemos aplicar esta red. Dicho esto, algunos conceptos ya podemos empezar a definir un poco qué es Computer Vision. Y bueno, Computer Vision es un campo de la inteligencia artificial que entrena a las computadoras para capturar e interpretar información a partir de los datos de las imágenes. Es decir, yo voy a crear mi sistema que va a aprender automáticamente a interpretar qué hay en las imágenes y por ende puede interpretar en los videos. Algunos de estos ejemplos o funcionalidades de esta rama es, bueno, la clasificación de imágenes, que básicamente en este caso lo que es, yo le envío una imagen, imaginen una imagen que hay dos autos y un perro, y básicamente el resultado final o la predicción de esto me va a decir perro y auto y todo lo que encuentre en la imagen. La siguiente funcionalidad es parecida a esta, pero un poquito le agrega otra funcionalidad, que es la detección y seguimiento de objetos. Imagínense el mismo caso que tenemos dos autos y un perro. Yo le envío la foto para que la analice y el resultado final va a ser esa misma foto, pero me va a decir en dónde está el perro y en dónde están los dos autos. O sea, se va a armar un recuadro. Entonces, esto es una mezcla de que me clasifica la imagen y a su vez me localiza los objetos que están en esa imagen. Entonces, de mayor precisión me puede decir, bueno, dónde están los objetos. Luego tenemos lo que es segmentación, que es parecido a esto último, pero ya trabaja con un poco más los contornos del objeto. En el anterior era simplemente un recuadro y en este, bueno, trabaja más el contorno. Próximamente vamos a ver más visualmente esto. Luego lo que es recuperación de imágenes basadas en contenido. Con lo anterior, perfectamente nosotros podríamos identificar fotos y saber qué tienen. Entonces, perfectamente podemos hacer lo contrario, decirle quiero fotos que tengan un perro y dos autos, y se van a buscar en todas las imágenes que tengo a los que cumplan esa condición. Lo mismo para la detección de textos. Tengo fotos que tienen textos y pueden analizar esa imagen para después devolverme cuáles son los textos que aparecen en esa imagen. Ahí se conocen muchos algoritmos como OCR en algunos casos, que se focalizan más a lo que son detecciones de texto. Luego lo que son el reconocimiento facial, ¿no? Claramente una cara que poder identificar puntos en esa cara, entonces en base a eso se puede identificar, bueno, dónde están los ojos, la nariz, la boca. Y lo otro un poquito más, pero es a nivel cuerpo, es lo que es a nivel pose, ¿no? Se identifican las articulaciones, por así decirlo, y bueno, se pueden captar los movimientos de una persona, o si quisiéramos agregarle más complejidad de un animal o de un auto, por ejemplo, como para decir, bueno, dónde están las ruedas, dónde están las ventanas. Entonces, poniéndonos un poco más visual de lo que mencionaba en algunos casos, era, bueno, al principio lo que era la clasificación, tenemos una imagen y simplemente me devuelve palabras o, bueno, textos, etiquetas de qué hay en esa foto. En el segundo, que es una detección, ahí vieron que ya me muestra con un recuadro, bueno, dónde está el cono y dónde está la persona. Luego ven que tiene un numerito ahí, un porcentaje, que eso es la confianza, que es lo que vamos a ver después, que es básicamente qué tan efectividad o, mejor dicho, confianza tiene ese análisis que hizo la computadora en decirte que es una persona. Entonces, bueno, en ese caso, la computadora está como 92% segura que es una persona. Luego lo que es la segmentación, que era como les mencionaba, bueno, me detecta el objeto, pero a su vez me puede ayudar a hacer un poco el contorno de ese objeto. Que eso me puede servir mucho el día de mañana si quiero eh, analizar una imagen, obtener ese contorno y reemplazarlo por otro. El traqueo o seguimiento es ya una continuación de lo que es la detección, ¿no? Que ahí, si ven, me puede detectar un auto, pero imagínense en esa carretera que los autos van y vienen, entonces un auto en un video, quiero saber que es el mismo auto, ¿tá? Entonces ahí se agrega un poco lo que es el seguir ese objeto, o sea, seguir que estoy viendo el mismo objeto pero en diferentes lugares.
Luego lo de las poses, que era un poco, bueno, lo de las articulaciones, que ahí se ve, bueno, rodilla, pie, brazo, codo, que nos permite, bueno, trazar los puntos y trazar las líneas de cómo iría el cuerpo, y bueno, eso nos puede permitir, capaz que quedarnos con esos palitos, por así decirlo, y reemplazarlos por, no sé, un muñeco, lo que fueran, todo ahí pueden hacer ciertas transformaciones. O, por ejemplo, fijarse que una persona tenga una pose correcta y detectar posibles enfermedades, o en lo que es el ejercicio físico, bueno, que esté realizando correctamente los movimientos. Bien, entonces, acá entra, bueno, ¿cómo es que funciona todo esto, no? Porque por ahora es, bueno, una computadora que me hace todo. Y básicamente va a ser así, va a ser una computadora que hace todo. De su lado no hay mucho que tengan que hacer. Entonces, básicamente, Computer Vision lo que hace es utiliza modelos algorítmicos que permiten a una computadora aprender por sí misma sobre el contexto de los datos visuales. O sea, es una machine learning porque aprende de los datos que hay y bueno, empieza a aprender qué hay en las imágenes. Se necesitan muchos datos, es decir, necesito muchas imágenes y depende del caso de lo que quiera hacer, necesito muchas imágenes que contengan ese objeto que quiero hacer o esa posición o esos textos. Y bueno, lo que hace es analiza los datos, o sea, una imagen, la analiza de nuevo y analiza una imagen con otra y empieza a hacer relaciones hasta que empieza a agarrar ciertos patrones, ¿no? Y encuentra distinciones entre ellas, hasta por último que reconoce una imagen. Entonces, bueno, como mencionaba, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si yo le quiero entrenar una computadora para que me reconozca los neumáticos de automóviles. Yo lo que tengo que hacer es buscar imágenes que tengan autos y que tengan ruedas y ruedas solas, neumáticos solos, distinta variedad de neumáticos y lo que empiezo a hacer es, les doy todas esas imágenes a mi sistema para que empiece a aprender entre ellos. Y bueno, ahí empiezan a aprender, bueno, entre una imagen, trata de buscar ese neumático en otra imagen, compararla con otra. Y ahí quizás esto es medio por arriba, después lo vamos a ver un poco más y asociándolo a los conceptos que vinimos de redes, pero básicamente lo que usa es un poco de aprendizaje profundo y las redes neuronales convolucionales. Bien, entonces acá un poco para pasar más, bajar un poco la abstracción de qué es una grilla, cómo son las imágenes, qué es una capa, qué es una red, cómo se relacionan. Entonces, por ejemplo, en la imagen de arriba a la derecha, donde ustedes ven una letra A, esto está maximizado, entonces por eso se ve como el famoso término pixeleado. Pero si eso lo achican, como ven ahí la letra A a la izquierda, se ve perfectamente. Entonces, yo tengo una letra A. En este caso, asócienlo no como la detección de texto, sino como que quiero detectar un objeto. Este objeto es, en este caso, la letra A, pero podría ser una manzana. Entonces, tenemos la letra A. Si nosotros eso le sacamos una foto o lo tratamos de traducir en algo más matemático, una imagen no deja de ser una grilla, o sea, esa cuadrícula que ven ahí más grande, que ustedes ven que hay colores blancos, grises, negros, distintas tonalidades. Eso para una computadora se traduce en números. Entonces, como ustedes ven, si ven el primer cuadradito de arriba a la izquierda que es blanco, se asocia con un 1. Si vemos, no sé, un gris, puede ser un 0,6, un negro un 0, después, bueno, depende de la tonalidad del gris, es un 0,5. Entonces, ahí ya la computadora ya empieza a manejar un lenguaje que conocen, que son números, cuadrículas, grillas, de algo que para nosotros es una simple foto. Entonces, bien, un poco ahí. Luego, por ejemplo, si tenemos colores, en este caso era blanco y negro, pero si vemos en la primera imagen, la de arriba a la izquierda, tenemos colores. Y básicamente los colores se traducen en tres números distintos, que es, bueno, qué tanta tonalidad de rojo, qué tanta tonalidad de verde y qué tanta tonalidad de azul tenemos. Y con esa mezcla es que me da el número, el color que yo quiero, ¿no? Si es un celeste, bueno, va a tener un poco más de uno y un poco más del otro. Pero esto a veces se traduce en pasarlo a blanco y negro. Entonces, imagínense que la letra A está en rojo, la termino pasando a blanco y negro porque me va a ayudar mejor a tener los datos que quiero hacer para ayudarme mejor.
Después, acá, si ustedes ven en la imagen de abajo a la derecha, como que empiezan a ver ciertos pasos, por así decirlo, pero en verdad son más capas, ¿no? Que era esto que mencionabas. Entonces, en este caso tenemos un auto, por ejemplo, y como sabíamos que ya el auto se puede transformar en una grilla, perfectamente una capa puede ser algo que esté analizando un par de cuadraditos de esa grilla. Y otra capa es otro pedazo de otra grilla. Y así es como toda esa grilla empieza a ser analizada por varias capas. Entonces se va empezando sacando conclusiones que luego pueden pasar a otro proceso que divide en otro tipo de predicciones o otro tipo de análisis o detectar otro tipo de patrones. Capaz que uno detecta los colores, otro detecta los colores que están al costado, otro... Bueno, van detectando ciertas formas, ¿tá? Hasta poder ir agarrando patrones que todos se asocien entre sí. Para que tengan una idea más o menos, esto quizás un poco es abstracto, pero una de esas transformaciones que pueden hacerse en una capa es, por ejemplo, lo que tenemos acá abajo a la izquierda, ¿no? Que tenemos una grilla que pueden ser de varios colores, pero la termino achicando como para que sea más eficiente el procesamiento. Quizás analizar una grilla de 4x4 es menos eficiente que analizar una grilla de 2x2 y voy a tener los mismos resultados. Entonces, en alguna de esas capas también se aplican estas transformaciones para mejorar la imagen. Entonces, tenemos una imagen en color. Una de las capas lo que hace la pasa en blanco y negro. Otra capa lo que hace es le aplica esto de achicar la grilla. Y después ya empiezan a jugar, bueno, voy a identificar patrones como para poder decir que con todos estos patrones puedo decir que hay un auto, por ejemplo. Entonces, en este caso, capaz que es más, un poco mejor explicado, pero imaginemos la imagen que está abajo, la primera, ¿no? Tenemos una persona ahí. ¿Está? Entonces, esa imagen, una de las capas que se hace, se la pasa a blanco y negro. Entonces, si ustedes ven, sigue pareciendo una cara para nosotros. ¿Está? Entonces, eso claramente no afecta en el análisis de la imagen. Después arriba, lo que ven, que son esos 6 cuadraditos distintos, que aparece, bueno, como unas barritas blancas y unas barritas negras en cada una de esas imágenes, eso imagínenlo como que también es una capa. Entonces, si ustedes ven, empiezan a analizar las capas y bueno, dice, bueno, para analizar todo este tipo de imágenes veo que tendríamos que tener una imagen, una barra blanca y una barra negra abajo. Después otra capa dice, bueno, se comporta con este patrón de que es negro, blanco y negro. Y otro que es negro, blanco y como que parecían los ojos. El siguiente como que si, unas barras como que parece una boca. Y todo eso si lo juntamos, que es la última imagen, ven que parece como una cara. Entonces, eso más o menos es lo que se traduce medio por arriba en lo que es esto de hacer computer vision. Entonces, si yo entreno mi modelo o mi inteligencia artificial para que me detecte caras, básicamente, lo que va a terminar haciendo ese algoritmo es decirme, bueno, esto tendría que tener una barra arriba, después, bueno, como los dos ojos con esas dos barritas, una barra vertical, otra barra horizontal. Entonces, luego cuando le pasemos otra imagen nueva, él, bueno, va a empezar a hacer esas asociaciones, ver de, bueno, ¿dónde encuentro la barra de arriba que está horizontal? Bueno, la encontré acá y bueno, después tengo que ver que haya una vertical como que es la nariz y es como que va armando de apartes para poder decir, bueno, hay una cara. Entonces, bien, ahí ya tenemos un poco, digamos, medio quizás a nivel teórico, por así decirlo, cómo funciona por adentro esta rama, ¿no? Quizás en estos casos fueron más aplicados un poco a lo que es detección de objetos o clasificación de objetos. Bien, entonces digamos que yo quiero crear mi propia inteligencia con todos estos conceptos que ya tengo. Por un lado, ya existen inteligencias ya hechas, es decir, yo simplemente le paso una foto que tiene una persona y me va a decir que hay una persona. Me va a decir lo mismo si hay un perro, si hay un auto. Pero cuando nos queremos ir un poco a un mundo más complejo, ¿no? De queremos analizar, no sé, que cierta planta sea una rosa, capaz que no existe una inteligencia artificial para eso. Entonces tenemos que crear nuestra propia inteligencia artificial.
Entonces, bien, ¿qué necesito hacer para todo eso? ¿O cuál es el flujo de trabajo para generar eso? Bueno, yo voy a tratar de crear mi inteligencia artificial, entonces, como vimos, todo lo que usa de las redes neuronales y el aprendizaje profundo, ¿qué necesito? Muchos datos. Entonces voy a necesitar un conjunto de imágenes, ¿tá? Entonces voy a querer, no sé, identificar una moto. Entonces, bueno, voy a buscar un montón de imágenes que tenga moto, la busco y tengo que agregarle una etiqueta. En el caso, por ejemplo, de la detección de objeto, que era, bueno, que me haga el cuadradito, yo tengo que buscar esas imágenes y a su vez a cada de esas imágenes tengo que dibujarle dónde está la moto para que sea lo más precisa. Y ese conjunto de datos es lo que se genera un conjunto de datos para poder entrenar y luego poder validar. Yo voy a hacer un entrenamiento que me va a crear una inteligencia artificial, pero luego la voy a tener que validar como para decir si esta inteligencia artificial es correcta o no. Entonces, el siguiente paso, tengo los datos, lo que hago es crear un algoritmo de entrenamiento. Básicamente, por lo general, estos algoritmos de entrenamiento ya están casi bastante aceitados. Pero si yo quisiera ir a una capa muy baja, de hacerlo muy a bajo nivel, sí tengo que empezar a hacer los conceptos que vimos anteriormente. Bueno, empezar a dividir entre capas, hacer yo el pasaje de color a blanco y negro, hacer una fórmula para achicar esa cuadrícula de empezar a hacer fórmulas, no sé, multiplicaciones de matrices o lo que fuera, empezar a aplicar muchas más cosas, que entonces ahí es lo que se conoce un poco el algoritmo de entrenamiento, si es a bajo nivel. A alto nivel, el algoritmo de entrenamiento que hacemos por lo general es modificar un poco las imágenes, ¿no? Si tengo esa imagen, lo que hago es le hago, no sé, una simetría como para que cambie. A veces la puedo rotar, le puedo cambiar un poco los colores, le puedo agregar más brillo. Entonces, si yo tengo 10 imágenes al principio, capaz que termino teniendo 50 imágenes porque las roteo un poco, pero terminan siendo un poco lo mismo, pero eso nos puede ayudar un poco más a predecir mejor. Entonces, bien, tengo las imágenes, creé un algoritmo y lo que hago es probarlo, ¿tá? Entonces, para eso lo pruebo, o sea, le doy el conjunto de datos que tengo, lo entreno y lo pruebo. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, es un poco validando, o sea, yo lo entrené, me va a generar una inteligencia artificial y después tengo unos datos de validación que básicamente es una moto y dónde está esa moto, entonces yo le digo, che, predecime esta foto. Esa predicción me va a decir, la moto está en tal lado. Y yo para validarlo, voy a validarlo con lo que yo hice, o sea, entonces ahí empieza, si la predicción de ellos es bastante parecida a la mía, empiezo a tener mejores valores. Entonces ahí lo que se empieza ¿cómo puedo decir que mi inteligencia artificial funciona bien? Es cuando empiezo a evaluar métricas y resultados. Entonces empiezo a ver qué métricas tengo de validación. Si yo le di 10 fotos para validar y las 10 las predijo bastante bien con lo que yo tenía, bueno, puedo decir que es un buen resultado, pero ahora si me las predice bastante mal, bueno, tengo que empezar a jugar de nuevo con el algoritmo, capaz que tengo que cambiar más imágenes, cambiar el conjunto de datos. Entonces, básicamente el flujo de trabajo no termina de ser eso de, tengo datos, genero los datos, veo de anotarlos o agregarle la etiqueta o decir, bueno, ¿dónde está el objeto que quiero? Creo ese algoritmo, lo pruebo y lo valido. Evalúo sus métricas. Si me va mal, lo que tengo que hacer es mejorarlo. ¿Qué es eso? Bueno, lo mismo. Buscar otros datos, capaz que tengo que cambiar el algoritmo, probarlo de nuevo. Y así van a ir mejorando, 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 hasta que van a tener su resultado. ¿Tá? Que acá empieza un poco el concepto de los pesos, ¿tá? Que bueno, es el resultado final. Va a ser su especie de sistema que es capaz de predecir. Y básicamente capaz que queda medio confuso. Bueno, ¿qué es lo que tengo como resultado? ¿Qué es lo que voy a usar? Y básicamente es un archivo. O sea, imagínense que se van a bajar un archivo, varía la extensión, depende de qué herramientas usen, pero se bajaron un archivo que puede ser punto algo, y luego con otro algoritmo van a decir, bueno, che, predecí esta imagen usando ese archivo. Simple como eso. ¿Tá? Luego lo vamos a ver mejor en la práctica, así que no quiero adelantarme, pero bueno, ir conociendo. Bien, lo que es inteligencia artificial, como otras tecnologías, por así decirlo, no es el simple desarrollo de una aplicación web que puede ser solo software. En esto entra también lo que es
los tiempos y lo que es el hardware, ¿no? Entonces, para que tengan una idea en tiempos también, para ver en qué se meten y cuánto puede llevar, básicamente tienen que tener un tiempo de preparación del conjunto de datos, ¿no? Entonces, tengo que buscar imágenes. Capaz que las puedo conseguir fácil o capaz que tengo que empezar a buscar en todos lados. Entonces, imagínense el tiempo que me puede llevar buscar esas imágenes. Luego, como les decía, tengo que de esas imágenes hacer el recorte de dónde está ese objeto. Entonces, tengo que ir foto por foto tratando de recortar y diciendo, bueno, acá hay una persona, acá hay un auto. Entonces, bueno, ahí imagínense el tiempo. Y cuando hablamos de un conjunto grande de datos, varía, depende de cuántos objetos quieran identificar, pero a veces para tener un buen desempeño, capaz que tienen que ser más de 1000 imágenes y esas 1000 imágenes tienen que aplicar un poco de eso que decía de transformarla, de, bueno, de rotarla, agregar un poquito más de brillo, lo que fuera. Pero tampoco nos sirve tener un montón de imágenes, 1 millón de imágenes, si esa anotación que le hacemos de recortar para ver dónde está el objeto está mal. Si yo hago un recorte de un gato y le digo que es un perro, ya lo empiezo a marear bastante. Y luego, de los datos generamos un algoritmo y lo que hacemos es básicamente le doy play, le doy ejecutar para que empiece a entrenar. Entonces, para que haga todo eso que les mencionaba, de empezar a buscar patrones, que analice una y otra vez cada imagen para, bueno, ver qué relaciones hay en una imagen y otra. Y eso, bueno, varía un poco, depende del algoritmo y de los datos que tengo. Pero puede llevar desde 1 hora a 24 horas o más. Y todo varía también del hardware que tenemos. En el hardware es muy importante el uso de una GPU, ¿no? Una tarjeta gráfica, porque como vieron las tarjetas gráficas usan mucho lo que es el procesamiento a nivel matrices. Y como vieron las imágenes no dejan de ser unas matrices y me ayuda mucho a paralelizar y bueno, le da ese poderío para poder entrenar. Podrían entrenar con CPU normal, pero les va a llevar mucho más tiempo. La RAM también es fundamental en estos casos porque necesito mucha RAM porque voy a tener muchas cosas en memoria, en ejecución ahí para ir analizándose datos o para ir cargando datos. Y el disco duro también porque, bueno, vamos a generar distintos pesos, como les decía, ese archivito que me puede pesar mucho, vamos a tener muchos datos que puede pesar, entonces, bueno, esas son un poco las 3 patas que tenemos que tener en cuenta para hacer esto. Después le agrega la complejidad de lo que es una configuración de software, ¿no? Tengo que instalar algunas librerías, tengo que instalar herramientas, tengo que configurar un ambiente para poder realizar esto, para entrenar. Entonces, bueno, eso a veces tiene sus complejidades porque tengo instalar una librería o herramienta que corra en tal GPU. Y bueno, ahí ya tengo que estar jugando un poco con la GPU. Tengo que estar instalando tales librerías que quizás dependen de otra, entonces bueno, se vuelve un poquito más complejo generar un ambiente de entrenamiento. Pero por suerte existen herramientas que existen online en la nube que ya nos permiten como darnos un ambiente preparado para poder utilizarlo. Bien, entonces imaginen que ustedes ya crearon su modelo o están usando alguno que ya existe, o sea, su inteligencia artificial que ya existe, preentrenada que se le dice por lo general, o una entrenada por ustedes. Entonces tengo ese archivito y bueno, lo que quiero hacer ahora son predicciones, ¿no? Es darle una imagen cualquiera que no conozca en ese conjunto de datos y que me diga lo que hay o bueno, qué es. Entonces, para que vean lo simple que es esto, es básicamente tengo que buscar una entrada, o sea, una imagen, un video, o puede ser un video en vivo, o sea, la webcam, un live streaming o lo que fuera. A eso le agrego un poco algunos parámetros de filtrado, ¿no? Por ejemplo, lo que era la confianza que les decía, o sea, ¿qué tan exacto quieren saber si hay una persona o tal objeto, ¿no? Porque capaz que no les interesa tanto esa confianza y le pueden poner una confianza baja, entonces, bueno, vas a tener mayor predicciones. Cuanto mayor va a ser la confianza, me va a detectar menos objetos porque, claro, la inteligencia artificial tiene que estar recontra seguro que es ese objeto que quiere. Luego le puedo decir, bueno, qué tipo de inteligencia o qué tipo de objeto quiero, o bueno, o cómo lo quiero. Entonces ahí también algún parámetro más que yo le puedo decir, bueno, detectame solo las personas, o detectame solo en esta región, o cosas de ese estilo. Y bueno, el peso es un poco el modelo a usar, que es, bueno, tengo el archivito. Entonces ya vieron
tres cosas simples que es básicamente llamar a una función, le paso qué archivo es, unos parámetros y la imagen. Quizás en algunos casos es un poco más complejo, depende claramente del requerimiento que quieran hacer. Bien, un poco lo que es la salida de eso, ¿no? De la predicción. Entonces ahí son básicamente algunos atributos que me vienen de la salida, ¿no? Que por lo general son similares en varias herramientas. La confianza, lo que mencionaba. ¿Qué tan seguro está la inteligencia artificial que en esa foto hay tal cosa? Después, los cuadros delimitadores, los famosos box que se le dice, que es, bueno, me dice la posición en la imagen donde está cierto objeto. Bueno, en el caso que haya textos o etiquetas, me puedes venir todos los textos o etiquetas que hayan ahí con su correspondiente box, ¿no? Decirme, bueno, acá se escribió tal palabra, tal título. Puntos detectados, por ejemplo, para el caso de face recognition o lo que son las poses, ¿no? Me dice, bueno, ¿dónde están las poses y a qué corresponde cada cosa? Bueno, acá en este punto está el ojo, en este otro lo siguiente. Los tipos detectados es un poco, bueno, ¿qué objetos detectó? ¿Detectó una persona, un perro o lo que fuera? Y a veces nos puede hasta devolver la imagen o el video resultado, es decir, nos devuelve una imagen que tiene ya el recuadro y nos dice qué es y nos dice la confianza. O mismo nos genera el video ya, que capaz que hacer el video es más complicado. Capaz que acá un concepto para los que no tienen tan claro es, un video no deja de ser una cantidad de imágenes, ¿tá? Entonces, quizás en un segundo ustedes pueden tener 40 imágenes. Claramente son bastante parecidas, pero en cada imagen va teniendo un movimiento mínimo. Entonces, yo tengo un video, que ese video tiene imágenes, entonces lo puedo ir como dividiendo. Entonces, a la larga, analizar un video no deja de ser analizar un montón de imágenes, ¿tá? Entonces es ahí un poco es donde se empieza a jugar como quiero analizar video. Entonces empiezo a analizar los famosos frames, que el frame es una imagen que pasa cada milisegundo. Y bueno, la van analizando una por una y después, bueno, todas esas imágenes juntas las pueden devolver en otro video donde tenga anotación. Acá un ejemplo, por ejemplo, de predicción y para cambiar un poco es lo que es detección de texto. Se le envió una imagen, que era esta que ven acá, que tiene un par de textos, y esta es la imagen resultado. O sea, me dibujó un cuadradito donde están las imágenes, y a la derecha pueden ver un texto que se interpreta como, bueno, me detectó un texto que tiene una confianza de 99%, o sea, muy efectiva, me detectó este texto que está en esta posición, ¿tá? Entonces, todo eso se puede ir traduciendo para después ustedes dibujar o, bueno, manipular esos datos. Bien, algunas de las herramientas que existen para poder hacer todo esto, que nos vamos a ir adentrando como para que puedan ir googleando si están interesados y viendo cómo funciona, bueno, Colab es de Google y era un poco como un sustituto para todo eso de tener un ambiente para hacer las pruebas. Entonces, en vez de tener mi computadora súper preparada, quizás puedo hacer un par de pruebas en Colabs y lo puedo usar ahí que es online, en la nube, no gasto hardware y bueno, lo puedo hacer ahí. Claramente tiene sus precios porque bueno, depende claramente de cuántos recursos quiero usar. Tenemos RoboFlow, que es una de las tantas, que esta herramienta nos sirve, por ejemplo, para eso de etiquetar, es decir, le paso una imagen y le hago el recorte de qué objeto está en esa imagen. Entonces RoboFlow es una herramienta que básicamente me permite hacer eso para después poderme traducir esos datos en algo que es una imagen y el box de dónde debería estar ese objeto. Entonces me va a ayudar mucho para como yo tengo que entrenar. Entonces, RoboFlow le doy las imágenes, recorto y me da unas imágenes que las puedo usar para mi conjunto de datos. Luego tenemos lo que es PyTorch, que quizás se usa mucho en lo que es un poquito más a bajo nivel, o sea, cuando les mencionaba que ustedes capaz que tienen que empezar a hacer sus cosas propias. Después tenemos lo que es YOLO, Lab y Detector on Draws, que estas son un poco ya herramientas ya están bastante cocinadas, y que eran básicamente un poco lo que le decía, le dan una entrada, un archivo y les da la salida. Ya tiene modelos preentrenados y quizás tienen que hacer
mínimo comportamiento para poder hacer que funcione. Bueno, después tenemos bueno, MLKit y TensorFlow, que básicamente son herramientas parecidas. TensorFlow a veces nos sirve un poquito para ir a bajo nivel también. Y después, por ejemplo, tenemos Cloud Vision o AWS Recognition, que estas son ya productos ya hechos, tienen su costo, pero básicamente yo le doy una imagen y me devuelve el resultado, ¿tá? No tengo que preocuparme en qué pasa en el medio. Y bueno, ya viene bastante preentrenado y ya bastante definido. Pero si yo quisiera entrenar otro objeto porque eso no lo tiene, bueno, tendríamos que ir por otra de esas herramientas. Bien, acá contar un ejemplo, por ejemplo, que hicimos, que fue una mezcla de drones que filmaban aplicado a la detección y seguimiento de objetos, que es por ejemplo este video, quizás lo voy a agrandar un poco, que acá lo que pueden ver es, bueno, el dron está sobrevolando y sacando video en tiempo real, y ahí lo que pueden ver es que detecta y hace segmentación de las vacas, ¿no? Lo voy a poner de nuevo. Entonces, en ese caso, y si ven tiene un numerito que es un ID, esto también hace un seguimiento de la vaca. Entonces, si ven, el video se va moviendo, pero sabe que la vaca es la misma. Entonces, esto nos puede servir para contar, para saber dónde está tal vaca. Y bueno, esto es un poco el resultado. En este caso tuvimos que preentrenar modelos como para esos casos específicos. Tuvimos que hacer un poco de modificación en el resultado para agregarle un identificador y identificar que es una vaca. Bien, ahora bien, vamos a ir un poco en la práctica. La idea no es meternos muy de lleno en estos temas, pero sí para que vean lo simple que es y contar algunas de las cosas. Acá, como les decía, tenemos Colab, que es básicamente esto, es un bloque de texto, es el famoso notebooks, para algunos que capaz que conocen ese término, que también existe en Jupyter, que básicamente me permite ejecutar código. O sea, acá puedo hacer inteligencia artificial o puedo hacer cualquier otra cosa. Quiero hacer un script o cualquier otra cosa, lo puedo hacer acá y no tengo que instalarme un ambiente en mi computadora. En este caso no voy a correr más que nada por los tiempos, pero ya están todos los resultados que queremos ver. Pero bueno, acá, como les decía, ustedes ya pueden empezar a importar cosas, entonces pueden chequear, bueno, qué versión de Python tengo por lo general. Como Column nos provee una GPU, también podemos chequear que esa GPU esté activa y qué es. En este caso vemos que es una Tesla T4, que básicamente nos sirve para lo que queremos hacer y que tiene básicamente casi 16 GB de RAM, que va bastante bien. Y bueno, acá básicamente lo que se hace, bueno, también nos permite clonar y eso, pero no quiero irme mucho. Pero yo, por ejemplo, acá lo que les mencionaba, un archivito que es mi inteligencia artificial. En este caso, acá lo que estoy haciendo es bajando un archivo que en este caso es .pt, porque .pt es la extensión de YOLO, que es una de las herramientas que nos ayuda a hacer predicciones, entrenar y bueno, el computer vision. Entonces básicamente me bajé ese archivo, ese YOLO v7.pt, lo bajan y después algo tan simple como esto, ejecutar un comando en Python que sea detect, porque es algo de YOLO mismo, que es bueno, la función que nos provee, lo que les decía, los pesos, el archivito de la inteligencia artificial, después, bueno, confianza o parámetros, son los parámetros esos que les mencionaba de entrada. Bueno, quiero que me detecte todos los objetos que tienen una confianza mayor a 25%, y las imágenes son de 640. Y lo otro básicamente es la entrada, ¿tá? Que era una foto que tiene caballo. Simple como esto, o sea, vieron las líneas, esto para que tengan una idea es más o menos el logo, o sea, el resultado que me dan ellos, que no nos interesa, es más de lo que hace. Y después, por ejemplo, si quieren, se crean algo como para imprimir ese resultado, y miren, ahí ya tienen el resultado. Le pasaron una foto que detectó y ya ahí nos muestra los caballos. Entonces vieron que es algo bien simple, de algo ya preentrenado con el cual pueden jugar. Ahora bien, nos vamos a ir a otro ejemplo que es un poco más complejo y tiene unas aristas más. Bien, estos ejemplos están, bueno, los puedes encontrar en internet. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo de RoboFlow, que era lo que le mencionaban, esa herramienta para etiquetar. Esto está bueno para contarles ya por hacer una especie de tutorial de todo lo que le conté.
Pero bueno, acá por ejemplo, en este caso queremos predecir, bueno, como les decía, lo mismo, acá en este caso es una línea para predecir, donde se le pasó una foto de un perro y un modelo, el mismo caso, y después la imprime y le muestra el resultado. O sea, bien simple como una línea porque ya está todo precargado. Bien, ahora bien, nos metemos, bueno, quiero hacer mi propio modelo, quiero hacer mi propia inteligencia artificial. ¿Qué tendría que hacer? Entonces, bueno, ahí una de las herramientas es RoboFlow, que básicamente es una web en la que pueden hacer las imágenes en conjunto de datos. Entonces, básicamente, imagínense este caso, empiezo a subir imágenes porque quiero detectar los futbolistas. Entonces, le subí una imagen y eso es lo que le decía del recorte, empiezo a anotar y digo, bueno, este es el golero, este es el jugador de tal equipo, ahí está el juez, y le voy agregando etiquetas a cada uno. Y bueno, esto lo hago por todas las imágenes que tengo que hacerlo, o sea, de todas las imágenes que tengo empiezo a recortar y le pongo que quiero. Eso nos genera básicamente un dataset, que era ese conjunto de datos que yo después lo exporto y le puedo hacer más cosas, como rotarlo, para agrandar ese conjunto de datos. Y básicamente lo exporto y me lo exporta en un archivo que es básicamente la imagen y después me dice, bueno, en tales posiciones tenés tal objeto. Entonces, ahí en esos casos lo que hacemos es, bueno, para entrenar, por ejemplo, como tenemos una herramienta, por ejemplo, como es YOLO, que ya está todo cocinado, es básicamente decirle, es llamar una función que sea train, que se le pasa a un modelo que es mismo de ellos, que es básicamente ese algoritmo que yo le decía, bueno, cómo maneja las capas, qué hace con la imagen, le saca el color, bueno, empieza a hacer asociaciones, eso ya se lo dieron todo cocinado. Entonces, simplemente lo invocan y acá es lo que le decía el dataset. Esto es básicamente el dataset que le dan, que tiene datos para que entrene y datos para que valide. Y bueno, después algunos parámetros como es, bueno, qué tantas veces quiero que entrene, de qué forma son las imágenes y si quiero que me saque gráficas. Y me va a ir tirando resultados, ¿no? Por ejemplo, el box log, la clasificación, la pérdida de clasificación, buena instancia, son muchos conceptos que están por ahí, pero todo esto se va a ir mejorando cada vez que vuelva a entrenar. Entonces, si ustedes ven acá lo que es, tipo, le digo, bueno, entrenate 25 veces, por así decirlo, o sea, o iterá 25 veces. Entonces, la primera vez van a ver que tienen como muchas pérdidas, menor a uno, que son números relativamente muy buenos. Entonces, eso es lo que me genera a mí de poder saber y evaluar esas métricas como para ir viendo, decir, bueno, estoy llegando a un buen punto. A veces puede pasar que este número va bajando, pero de repente sube de nuevo. Entonces, tengo que empezar a jugar de nuevo, bueno, con qué algoritmo y cómo hacerlo. Pero básicamente es eso. Entonces, entrena. ¿Y cómo obtiene estos valores? Es con un poco con el conjunto de datos de validación que le decía. Se entrenó esa inteligencia artificial y generó un archivo, pero después va a tener otros datos, otras imágenes para validarlas. Entonces, predice y tengo que comparar con lo que yo le dije versus lo que hizo el sistema. Y bueno, mi palabra va a ser la que vale. Entonces, él se va a tener que entrenar nuevamente para poder llegar lo más cercano a lo que yo le dije que debería ser. Y esto básicamente me devuelve dos archivos que están acá. O sea, el mejor pesos, que sería el que arrojó mejores resultados, y el último. El último me lo da porque a veces yo puedo continuar ese entrenamiento, entonces no tengo que empezar a entrenar todo lo que hice antes, sino parto desde ahí. Pero este, por ejemplo, bes.pt, ya lo puedo usar para predecir. Perfecto. Y acá hay algunos valores que nos da, que esto es bastante importante a la hora de predecir, es cuánto demora una inferencia, que en este caso son 10 milisegundos. Esto varía como del hardware. Si tenemos buena GPU o mala GPU, puede pasar a demorar un minuto, digo, un segundo o 10 milisegundos, que no es nada. Y esto varía también de cómo lo entrené. Capaz que lo entrené con un montón de fotos, entonces tengo un modelo muy grande o muy chico. Esto es algo a tener en cuenta porque, por ejemplo, en un video, como les decía, pueden tener 40 imágenes por segundo. Entonces, si yo quiero estar procesando un video y cada imagen me va a demorar un segundo en procesar,
Imagínense que para procesar un segundo de video voy a demorar 40 segundos, o sea, un disparate. Porque eso después en un video grande se me estira todo. Entonces, ahí tienen que jugar también con el hardware o jugar con el entrenamiento para bajar esos tiempos. Y bueno, acá es un poco de las métricas. No quiero profundizar un poco, pero son algunas métricas que, bueno, son complejas de entender, tienen que aprenderlas y entender, bueno, qué resultado o qué cosa me puede ayudar a cambiar ciertas métricas, ¿no? Lo mismo, bueno, lo que decía, de perder, de las precisiones. Acá, bueno, esto es un poco las predicciones que me dio, o sea, lo que fue entrenando y los resultados que me fue dando. Bueno, tenemos más resultados, digamos, y bueno, acá, por ejemplo, esto se entrenó de cero, digamos, si bien ya fue un tutorial, pero se entrenó de cero. Entonces, ustedes vieron que en RoboFlow fue etiquetando. Y después predijo un par de imágenes, y ustedes ven acá que relativamente las predice bien. O sea, está prediciendo los jugadores, predice el golero también. Acá otra imagen también. Entonces, acá ya puedo estar creando un software para predecir partidos de fútbol. Y capaz que le puedo agregar más complejidad como para ver, bueno, por dónde se mueven los jugadores, cuánto tiempo recorren, o por dónde fue la pelota más tiempo. Bueno, ahí es claramente donde empiezan a jugar un poco más las ideas, ¿no? Pero bien, en este caso vimos cómo más o menos podemos generar nuestro propio modelo, ¿tá? Y en este caso estos ejemplos son con YOLO. Con M-Detection o MMLab o Detectron 2, ustedes pueden hacer lo mismo y es poco código. Si ustedes buscan el ejemplo más abajo nivel, ya ahí les va a costar un poquito más entender ese nivel y se van a tener que meter más de lleno. En este caso es bastante simple y es bueno jugar un poco con las métricas, saber que tengo que modificar los datos y algún parámetro más que otro. Entonces, este es un buen camino para que empiecen a profundizar, para que puedan crear algo y después, bueno, cuando lo quieren ir complejizando, bueno, ahí es que se van a ir metiendo por distintas ramas. Bien, después, eso es un poco el pantallazo que les quería dar, como les mencionaba, esto es más un tema para posgrados, entonces o curso de meses, digamos, y bueno, la idea era darles ese primer puntapié para que, bueno, puedan ver, bueno, que no es tan difícil hacer inteligencia artificial y más para esto de que es computer vision, dar una idea de algunas herramientas o librerías que podrían usar como para empezar a jugar.